SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. ¿Qué habitante de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano no sabe de la realidad del riachuelo? ¿Qué habitante de la Argentina no sabe que el riachuelo es sinónimo de contaminación? Sin embargo, lo damos por sentado. Pareciera que el riachuelo nació así, pero no. Hace 200 años, casi con el nacimiento de la Argentina, el riachuelo empezó a ser tomado por asalto para ser el caño de desagote de las actividades intestinales e industriales de la gran ciudad de Buenos Aires. Hoy sigue igual. Y a 10 años de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que obliga al Estado a remediar ese pasivo ambiental permanente, fuimos a recorrerlo y fuimos a comprobar que no necesariamente el riachuelo tiene que ser así. Vení con nosotros. Parece lindo cuando uno lo mira desde el agua, ¿no? Porque en algún momento de la historia de la ciudad de Buenos Aires, esto fue pensado como un sitio de acceso turístico, que en algún punto todavía lo sigue siendo, La Boca, pero además como un lugar de esplendor, de balconear un río. El problema es que a lo largo de los últimos 150 años, esa idea romántica se fue frustrando, porque el riachuelo siguió siendo considerado la canaleta, el caño de desagote de las actividades industriales e intestinales de la Gran Buenos Aires y por lo tanto esta parte, la más próxima a la desembocadura, la célebre Vuelta de Rocha, terminó siendo la concentración mayor de la contaminación y la basura. Es cierto, hay que reconocerlo, que desde hace poco más de año y medio, 2 años, una constante política de limpieza del espejo de agua por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha hecho que al menos en lo visual esta zona, esta curva, esta bahía, esta entrada que tiene el riachuelo en la Vuelta de Rocha parezca más limpia. Hoy vamos a navegarlo una vez más y vamos a ver qué ha pasado a prácticamente 10 años de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que condenó al Estado Nacional, al Estado de la provincia de Buenos Aires y al Estado de la ciudad de Buenos Aires por contaminar de manera sistemática a lo largo de más de un siglo esta cuenca, la más poblada y la más contaminada de la Argentina. Cuando se habla de la contaminación del riachuelo a veces es difícil dimensionarla o verla, si es que la contaminación puede verse. Esta es una de las posibilidades porque el río hoy está relativamente bajo. Miren lo que vendría a ser la orilla, esa cinta de tierra negra, completa y absolutamente negra, que aparece una vez que el agua se retira. Deja su estela y su sedimentación de metales pesados, plomo, cobre, zinc, todos esos subproductos tremebundos para la salud que de alguna manera han justificado que la Corte Suprema de Justicia interviniese y dictase la sentencia de hace 10 años. Esta es una de las zonas del riachuelo donde más claramente se ve las célebres burbujas, que la gente a veces confunde o cree que tienen que ver con la presencia de oxígeno, cuando en realidad es exactamente lo opuesto. Lo que las burbujas revelan es la cantidad de gases, resultado precisamente de la progresiva consumición del poco oxígeno que tiene disuelto en el agua por parte de la carga orgánica y de las bacterias que degradan precisamente esa carga contaminante. Cuanto mayor materia orgánica tiene un cuerpo de agua, producto de los efluentes cloacales principalmente, mayor es la cantidad de burbujas que aparecen porque el oxígeno disuelto, el poco oxígeno disuelto que tienen, se consume precisamente en esa degradación y la conversión en gases, principalmente entre otros metano. Y aquí, literalmente donde yo estoy parado, había una casilla. Vivieron durante casi 60 años aproximadamente 200 familias.
100 de ellas fueron retiradas a comienzos del año 2014 y el resto fue finalmente liberado hace pocos meses, pero que tenía cosas espantosas, como que esto, que claramente no estaba, era una casilla que balconeaba, que quedaba incluso hasta con pilotes sobre el riachuelo, viviendo en lo peor de la contaminación. Eso que ustedes están viendo era la imagen de todo el resto de esta costa, que era la parte quizás más vulnerable de la Villa 21-24, pero lo que sí se hizo fue el retiro de unas 100 familias que estaban precisamente en este tramo, que según la justicia, como les decíamos, estaban en la situación más vulnerable y que eso significó un gran ejercicio de logística por parte del gobierno de la ciudad para poder retirar un tramo de la villa que estaba inserto en el medio y no en uno de los costados. Más adelante, en la recorrida, vamos a ver precisamente el barrio al cual se trasladó esa gente y al cual se va a seguir trasladando el resto del millar de familias que van a ser relocalizadas de la Villa 21-24. Sergio viene navegando, en cualquier momento va a aparecer por acá. Yo quiero mostrarte la situación de la Villa Zabaleta. Estamos del lado de provincia, del otro lado es Capital Federal. Miren lo que queda de la villa, ¿no? Las casas todavía sin erradicar. Miren la basura, por supuesto, que se acumula lamentablemente a orillas del riachuelo. Y estas personas que viven acá sufren el principal contaminante, que es el plomo. No alcanzamos a ver tampoco el caño, el tubo, que lamentablemente desecha todos los residuos cloacales de la Villa Zabaleta. Esta es la situación, las casas que todavía siguen estando en este lugar y que en algún momento van a erradicar. Se estima que en el riachuelo hay aproximadamente unas 1.200 industrias que desaguan sobre el cauce directo del riachuelo o sobre los arroyos que abrevan sobre él. De esas 1.200 industrias, ACUMAR, la autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelo, determinó que 51 de ellas eran agentes contaminantes, es decir, empresas que claramente estaban volcando fuera de parámetros en cantidades o calidades de fluentes que no estaban dentro de la normativa y que explicarían buena parte de la contaminación actual. Lo cierto es que, y esto se sabe, principalmente ocurre en muchos de los arroyos que llegan hasta el riachuelo, cerca del 90% de esa contaminación industrial sigue siendo clandestina. Es decir, pasa por fuera de los controles, pasa por caños subterráneos, en horarios donde no se monitorea y así sucesivamente, y eso explica que todavía la calidad del agua de la cuenca Matanza-Riachuelo siga siendo tan mala como en el momento en que la Corte dictaminó la sentencia para limpiarla. La verdad, cuando iniciamos la recorrida, no imaginé que en un río judicializado, con un fallo de la Corte, con 10 años de haberse creado una autoridad de cuenca, con toda la gente mirando cómo evoluciona la sentencia que ordena sanear el río Matanza-Riachuelo, jamás imaginé que íbamos a encontrar esto, sinceramente. Porque este es un paisaje, si se quiere, del pasado del riachuelo, anterior al 2008, a la sentencia, e incluso anterior al 2005-2006, cuando los vecinos de La Boca hicieron la primera denuncia para judicializar el problema del riachuelo, demostrando que lo que había ocurrido a lo largo de 150 años era básicamente la desidia y la decisión del Estado de tomarlo por asalto. Se ha dicho oficialmente que se han gastado más de 4.000 millones de dólares en los últimos 10 años. Que haya una isla flotante de basura no tiene mucha justificación, verdaderamente ninguna.
Imagínense si todo esto no estuviera frenado por esta barrera colocada por el gobierno de la ciudad que permite retener esa inmensa cantidad de basura flotante, levantarla con un sistema de guinches que permite luego volcarlas a donde corresponde tirar la basura. Reitero, piensen en todas esas toneladas de botellas, plásticos, bolsas, etcétera, etcétera, volcadas sin piedad sobre el curso principal del Matanza-Riachuelo. Bueno, eso era el Riachuelo hasta que la Corte intervino. Desde el punto de vista industrial, fuera la época que fuera, desde las curtiembres hasta los saladeros, hasta luego la industria más pesada y más moderna de mediados del siglo XX, la ciudad puso proa sobre el Riachuelo. La actividad industrial estuvo asentada a las orillas del Riachuelo, lo cual explica también, desde el punto de vista histórico, por qué el Riachuelo siempre estuvo contaminado. Y esto queda hoy en esta cicatriz que es la muestra de lo que uno ve a las orillas del Riachuelo. Entonces uno debiera pensar que la manera de sanear el Riachuelo es otorgándole otra función. Aquella actividad productiva hoy tiene otro valor tecnológico, otra capacidad tecnológica que permitiría que no contaminase tanto. Y al mismo tiempo, una urbanización de otro tipo, de otro calibre, de otra calidad, permitiría recuperar el Riachuelo con una finalidad mucho más urbana que la que tuvo en el comienzo del desarrollo económico de la ciudad de Buenos Aires. Tras una década de haber sido condenado por la justicia, el Estado argentino, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado de la provincia de Buenos Aires no han estado a la altura. Claramente, lo acabás de ver, en la recorrida del Riachuelo queda claro que algo de cosmética, algo de mejoramiento en las márgenes, pero básicamente la función del Riachuelo, esa por la cual ha sido capturado para trasladar de un punto al otro los desechos de la ciudad, sigue siendo lamentablemente la misma. Habrá que seguir peleando para que el Riachuelo sea otro y para que su función, su relación con la sociedad pueda ser muchísimo más armónica. Después de la pausa, en el próximo bloque te voy a contar cómo se utilizan los animales prácticamente como conejillos de Indias para que nosotros y las mujeres nos podamos poner más lindos. Seguimos en Ambiente y Medio. ¿Sabías que el café es muy contaminante? El café es el segundo producto más comercializado del mundo, detrás del petróleo crudo. Pero ¿sabías que solo el 0,5% de lo que se cosecha llega realmente a la taza? En el camino se generan grandes cantidades de residuos, que en ocasiones genera un producto muy difícil de reciclar. Procesos como el del tostado o el torrado producen cáscaras u otros desechos no reutilizables que posicionan al café como uno de los productos más contaminantes de la industria. Incluso en los últimos años apareció una nueva modalidad, la de las cápsulas. Y esto, por el nuevo residuo que genera, agregó un nuevo ingrediente a la contaminación que ya producía. Trabajar en la conservación de los sabores y aromas del café está muy bien, pero la industria debe encontrar un modo más sustentable de hacerlo. Los seres humanos nos creemos a veces que somos superiores al resto de las razas, al resto de las especies, al resto de los seres vivos.
Claramente no lo somos. A lo sumo estamos en un estadio diferente de la evolución. Eso no da derecho a tomar a los animales como rehenes para realizar actividades y pruebas que a ellos los dañan y paradójicamente a nosotros nos benefician. La industria de la belleza tiene a los animales tomados prácticamente como rehenes. Los animales son el lugar en el que se testean, se prueban, se analizan los productos y las consecuencias de esos productos que después van a utilizar los seres humanos. Nosotros nos embellecemos y ellos sufren. Véanlo. Cada año más de 115 millones de animales, contando solo los vertebrados, son sometidos a experimentación con el supuesto fin de beneficiar a nosotros, los seres humanos. En nombre de la ciencia se los hace inhalar gases tóxicos, se les aplica sustancias corrosivas en la piel o en los ojos, se los puede llegar a infectar con virus o quizás extirparle parte de sus órganos. Todo vale a la hora de experimentar con animalitos antes de lanzar al mercado un nuevo producto para el hombre. La ciencia dice que el número de animales que sufren y mueren por causa de estas prácticas es mucho menor que el de los que son víctimas de la industria alimentaria o el de los que sufren en estado salvaje por eventos naturales. Ahora bien, ¿esto es consuelo para lo anterior? Hoy es casi natural asociar la experimentación de los animales con la creación de nuevos productos que mejoran la calidad de vida humana. Pero en realidad esto no es verdad. La mayoría de estas pruebas con animales no tienen ninguna finalidad biomédica, es decir, no buscan obtener mejora alguna para la salud humana. En algunos casos se trata de pruebas de impacto medioambiental de productos químicos, elemento fundamental para que un laboratorio obtenga la licencia social de su producto. En otros casos se trata de pruebas de seguridad, o sea, para verificar que no genere efectos colaterales. También se utilizan animales en investigaciones militares para crear armas químicas. Se piensa que muchos zoológicos privados, escondidos detrás de algunas fundaciones, son financiados por importantes laboratorios que clandestinamente prueban en esos animales sus productos en etapa de investigación. Esto les permitiría luego agregar a sus etiquetas un sello que dice «Producto no probado en animales», frase que hoy tiene un gran valor desde el punto de vista del marketing. Es momento de atender estos temas y de exigir que se modifique el modo en que se está investigando sobre seres vivos. Los animales también son dueños de esta tierra, también sienten y sufren. Respetarlos y cuidarlos es parte de nuestro compromiso con la vida y con la biodiversidad. Hoy en día hay muchas iniciativas para prohibir el testeo en animales de productos de embellecimiento, productos medicinales no imprescindibles, que después utilizan los seres humanos. Pero no es solamente una cuestión de leyes, es básicamente una cuestión de ética. La ética del siglo XXI, la ética de la era del medio ambiente, no permite que los animales sigan siendo esclavos de las personas.